con este psicopático de Blood disparando a cámara como un loco musculado hasta las patas y con esta cara de estoy disfrutando mientras disparo, ¿no? Y luego te encuentras aquí este dibujo que parece como súper caricaturesco, con estas líneas, con este estilo. Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a una nueva entrega de cómics, mentiras y cintas de vídeo, ya metidos de lleno en época veraniega, la época del calor, la época de las bebidas tropicales, las camisas hawaianas, la playa y todo lo que eso conlleva, a pesar de que yo no he pisado la playa todavía y tengo un tono de piel blanco como la nieve. Pero bueno, conceptualmente hablando, estamos metidos en pleno verano y para celebrarlo pues vamos a continuar con esta pequeña serie de vídeos que hemos venido desarrollando últimamente, en la cual pues hablamos de grandes éxitos de esta editorial tan noventera que fue Image Comics. Recordamos que apareció hace ya 30 años, año 1992, y un poco con el motivo de este 30 aniversario, pues estamos recopilando algunos de sus cómics más emblemáticos, siguiendo, en este caso, el orden de publicación original que tuvimos en España, lo cual me ha llevado a llevarme una pequeña alegría hoy. Fijaos este número 2 de Spawn con este logotipo de Image, tan guapo. Como os iba diciendo, me ha llevado hoy a llevarme una sorpresa alegre, porque últimamente habíamos estado viendo un montón de cómics, por ejemplo, de Rob Liefeld, un montón de cómics de acción, de tipos duros, de pistolas, de dibujos con líneas imposibles, dientes apretados, argumentos estúpidos, siento decirlo así, pero bueno, vamos a matizarlo, argumentos simplistas hasta niveles estúpidos, ¿de acuerdo? Si os parece mejor, poses muy masculinas, con mucha testosterona, muy desafiantes, mucha acción, miembros cibernéticos, personajes con coletas imposibles, barbas de 3 días y pistolas que apuntan directamente a la cámara, cristales rotos, ataques fulgurantes, enemigos random, ya sabéis, la magia de Image Comics de los 90, ¿no? Y últimamente, no os voy a engañar, me estaba, no voy a decir alienando, porque tampoco sería del todo cierto, pero sí estaba un poco en plan de, un poco en bucle, ¿no? En bucle mental, de decir, madre mía, no estoy haciendo nada más que hacer reviews de cómics viejos de acción, y acción, y acción, lo cual me estaba haciendo como tener una especie como de crisis de la edad mediana un tanto compleja, y más porque yo pensaba, erróneamente, que el cómic que me tocaba echar un ojo hoy, que vamos a estar viendo hoy, era Prophet, que es un cómic que tengo muchas ganas de hablar de él, pero este cómic lo íbamos a ver a continuación, si no me equivoco, de Brigade, que era otro cómic de Extreme Studios, de Rob Liefeld. Entonces esto era como músculos, sangre, violencia, personajes psicopáticos, muertes injustificadas, chicas con físicos playboy sin venir a cuento, que pues aquí tienes más. Era como toma y toma más de lo mismo, ¿no? Y al revisar las fechas de publicación en España de los cómics de Image, como os iba diciendo, me lleva una sorpresa, porque me he encontrado que el que nos toca ver hoy no es otro que este cómic, que es The Bugs de Sam Kidd, con esta portada tan llamativa y tan potente. Este cómic se publicó en España en octubre del 95. No sé si se enfoca en cámara, pero bueno, os podéis fiar de mí, que no os voy a engañar. Y este cómic que tengo en las manos, que os estoy enseñando la portada para que podáis apreciarla un poquito, que podáis ver la firma de Sam Kidd, es una auténtica rareza, y no solamente es una auténtica rareza, sino que es muy posiblemente de la primera generación de cómics de Image, muy posiblemente el cómic más profundo, el cómic más ambicioso a nivel argumental, el cómic más alternativo a nivel gráfico, y seguramente la propuesta más original de esta primera época. De acuerdo, teníamos Spawn, teníamos Savage Dragon, que son cómics que yo creo que en sus primeras épocas al menos han envejecido relativamente bien y son divertidos. Luego tenemos un montón de placeres culpables, ya sabéis, John Blood, Wildcats, cosas de estas, que son cómics que son divertidos, pero que no puedes atreverte a decir que sean buenos. Eran cómics visualmente muy potentes, pero no tenían tampoco mucho peso en cuanto a ideas, ¿no? No eran cómics que tú pudieras decir, me hizo pensar cuando era un crío, o mira qué buena historia, con subtramas, con personajes secundarios y demás. Sin embargo, este cómic que estamos viendo es un cómic que es una rareza absoluta en Image. O sea, es una cosa que es totalmente distinta
a ese estilo de dibujo espectacular, de físicos perfectos, de culturista, de tías buenas, de personajes con maneras socarronas de hablar, de violencia gratuita, de pistolas enormes, de balas saltando por todas partes, cristales rotos, toda esa imaginería que nos dio, nunca mejor dicho, y más cómics de los 90, no está reflejada en este cómic. Este es un cómic distinto, al cual yo tengo pensado, lo voy a hacer más adelante, dedicarle un vídeo más profundo y más largo que este que estamos haciendo ahora, que va a ser simplemente, pues, como hemos hecho hasta ahora, una pequeña pasada por encima, ¿no? Sí me gustaría repasar, iba a decir, un poco de los primeros, tal vez 2, 3, 4 números, el primer arco argumental de Max, y darle un poco más de profundidad al vídeo, darle un poquito más de tiempo, como os decía, y dedicarle algo más de espacio, porque creo que es una obra que merece bastante la pena. Y creo que merece un homenaje también. Bueno, antes de nada, Max, el personaje, ya que estamos, se presentó por primera vez en una publicación llamada Darker Image, que ya lo hemos visto aquí en algún vídeo, si mal no recuerdo, que básicamente estaba destinada, pues, a presentar personajes que después tendrían sus propias series, ¿no? Y la primera aparición del personaje, pues, se hizo en este cómic, con esta imagen que recuerda tanto a la de la portada. Este cómic se presentó aquí en España dentro de una publicación que recopilaba historias cortas. La colección se llamaba Image Plus, y básicamente, pues eso, eran estas pequeñas historias. Y esto servía un poco para que el público, pues, ya supiese un poco de qué iba a ir la colección, ¿no? A pesar de que es una colección tan alternativa y tan rara que imagino que los lectores se quedarían más extrañados que otra cosa. Aquí nos encontramos este tipo de dibujo así, grotesco, muy exagerado, muy cartoon, con influencias tanto de dibujos animados como casi graffiti, me atrevo a decir, como también algo de Fraceta, Arthur Sweden también. Es como un rollo muy particular. Y además Sam Kieth en esta época, en los años 90, es un artista que ha seguido haciendo obras hasta hoy. Se ha especializado bastante en crossovers. Yo le recuerdo dibujando Batman Lobo, le recuerdo también dibujando un Lobezno Hulk, aparte de otros muchos cómics, pero más o menos relativamente reciente le recuerdo en este tipo de historias. Y bueno, yo creo que con los años, lógicamente con la edad, es un dibujante que ha ido perdiendo un poco de nervio, ha ido perdiendo un poco de músculo en su estilo de dibujar, pero era un dibujante completamente distinto. Y ya os digo, esta era un poco como la historieta en la cual se presentaba este personaje, ¿no? Muy noventero en cuanto a que es el típico superhéroe alternativo, lo deja bien claro el dibujo. Además, con estos colores, con esta tinta, estas tramas tan raras de tinta que eran tan propias del artista y demás, tenía pues como mucha personalidad, y que es algo que es muy propio de la década, ¿no? El crear esos personajes también, pues, nos recuerda un poco a, no sé, personajes raros tipo Cerebus, tipo La Pulga, tipo The Tick, o como se pronuncie. Tipo, no sé, se me ocurren otros, pero no se me ocurren. Ese rollo muy noventero, ¿no? Y bueno, ahora sí, nos vamos al número 1 de The Max, que es este, que lo vamos a empezar a ojear. Sam Kieth es un artista, además, que es distinto a sus compañeros de sello, digamos. Es un artista, digamos, de segunda generación de Image. Que él venía de ser un artista, por así decirlo, de culto, conocido en Marvel. Es un tipo que había trabajado en Marvel y en DC. Y bueno, y se lanzó Image para hacer su propia obra, ¿no? Para hacer su propia colección, y eso pues fructificó en The Max. Él venía de haber llamado la atención, sobre todo, trabajando en historias cortas con Lobezno, que aquí veremos algún vídeo de su Lobezno, porque es una época bastante potente. Además, yo creo que a nivel gráfico tiene bastante que hablar al respecto, está bastante bien. Y luego trabajó en el primer arco argumental de la colección Sandman, la gran colección de los 90. Yo no soy fan, aviso, o sea, soy fan de algunas de sus historias, pero en su conjunto a mí me parece una obra no tan buena como está considerada, digamos, pero bueno, digamos que el primer arco argumental de Sandman, importantísimo, porque es el que presenta al personaje y demás, estuvo dibujado por Sam Kieth, y se ve que no se llevó muy bien con el Gaiman, con el guionista, con lo cual pues no continuó dibujando esa colección, cosa que es curiosa, porque estamos hablando de, seguramente, desde un punto de vista crítico, la colección más importante de los años 90. Y muy pocas veces se habla de Sam Kieth, que es el primer dibujante. O sea, es el que en muchos aspectos define cuál va a ser la línea gráfica, pues, de personajes como Morfeo y demás, ¿no? Y como os iba diciendo, después de estas experiencias en DC y Marvel, entre otras cosas, también dibujó una serie muy interesante que yo no tengo y me gustaría verla aquí, llamada Epicuro del Sabio, Epicurus the Sage, creo que se llama originalmente,
que habla de filosofía y cosas así. Está muy bien, la verdad es que está muy bien. Y trabaja además también con el mismo guionista, en este caso co-guionista, que se llama Bill Messner Loebs. Que bueno, en este caso tiene pinta de ser alguien que le ayuda con el tema de los diálogos y los textos de apoyo y demás. Bueno, aquí tenemos al personaje de Max, como veréis, muy grotesco, muy hinchado, muy exagerado, un personaje caricaturesco, ¿no? No parece un superhéroe al uso. Como os iba diciendo, Sam Kieth venía de ser un artista diferente en Marvel y DC, pero no era un superventas, no era un artista de estos que venden millones. Por ejemplo, la F.L. McFarlane o Jim Lee venían de vender millones, de batir récords en Marvel, ¿no? Entonces, con ese argumento es con el que se independizan y montan Image Comics, y a partir de ahí pues empiezan a hacer sus obras y a seguir vendiendo cantidades obscenas de cómics. En este caso, Sam Kieth no. Sam Kieth es un ejemplo de artista que cambió de sello precisamente para crear su propio personaje, para ser dueño de su propio personaje y para tener libertad para crear los argumentos que quería hacer. Y a diferencia de sus colegas de Image Comics, creó un cómic argumentalmente densísimo, especialmente si pensamos el perfil del lector. O sea, para entendernos, este cómic está publicado en octubre del 95. O sea, vamos a proyectar en mí, voy a ser un poco egocéntrico, ¿de acuerdo? Cuando yo me leo este cómic por primera vez, es cuando se publica en España. Concretamente, yo tengo todavía 14 años cuando se publica este cómic. Y es un cómic que para un lector de 14, 15, 16, 13 años, es decir, para un adolescente no muy avanzado, digamos, es un cómic que habla de problemas mentales, de problemas de evasión, de tus problemas, habla de abuso, habla de infancias truncadas, habla de complejos, habla de cosas que no son muy habituales. También reflexiona mucho sobre la naturaleza de un personaje. Yo, gracias a este cómic, en su momento tuve la oportunidad, digamos, me estoy poniendo muy psicológico y muy serio, por cierto, tuve la oportunidad también de reflexionar sobre el concepto de lo que es un personaje, un superhéroe de un cómic, ¿no? La violencia, el uso de la violencia, la justificación de la violencia, y todo además con esta estética, pues que es una mezcla de oscuro y ridícula, ¿no? Con lo cual también te ayuda a mantener una cierta distancia, no sé cómo decirlo, una distancia emocional. No es lo mismo ver un dibujo que parece una caricatura en el cual están pasando cosas muy burras o se están planteando cosas que pueden ser muy comprometidas, ¿no? Que ver un dibujo súper realista en el cual detalladamente están sucediendo cosas terribles. Lógicamente, lo que te va a afectar como lector está amortiguado si te lo están dibujando de una manera amable. Entonces, en este caso, Sam Kieth crea personajes y ideas, de hecho, bastante oscuras. Juega mucho lo que os decía, con el mundo de las pesadillas, el mundo de la realidad, el mundo de lo onírico, lo simbólico. Es una historia, ya os digo, densa. Y realmente hay conceptos muy oscuros. Muy oscuros. De hecho, más oscuros que la mayoría de cómics de Image Comics, como pueda ser, por ejemplo, Spawn. Porque estos son, fijaos, además muy paradójica esta doble página, ¿no? Vemos aquí la portada de Team 7 con este psicopático Deathblow. Realmente este es Deathblow en su época militar, con este psicopático Deathblow disparando a cámara como un loco, musculado hasta las patas y con esta cara de estoy disfrutando mientras disparo, ¿no? Y luego te encuentras aquí este dibujo que parece como súper caricaturesco, con estas líneas, con este estilo. Y como os iba diciendo, es curioso, porque claro, tú ves esto y esto es acción pura y dura, esto es entertainment violento y punto, que es lo que en su mayoría planteaba Image Comics, ¿no? Pero de Max, curiosamente, lo que hace es plantearte un dibujo poco realista, un dibujo cartunero, un dibujo gracioso, un dibujo, ya veis, lo que estáis viendo, ¿no?, en pantalla, pero las historias, como os iba diciendo, sí que son profundas y sí que hablan de traumas y de problemas que pueden afectarnos a nosotros en nuestro día a día. Cosas que nosotros podemos haber experimentado, problemas que nosotros podemos estar sufriendo. Nosotros, no vamos a sufrir el problema que está sufriendo este personaje, salvo que estuviésemos en una zona de guerra o algo por el estilo. A nosotros no nos va a pasar, se duplica la publicidad de Team 7. A nosotros muy rara vez nos va a suceder en nuestra vida real que veamos ahí a un escuadrón de tipos con superpoderes y muy poca ropa lanzándose hacia la cámara con cara de venga, información, vamos a pegaros a todos. Joder.
un pequeño inciso. Estoy viendo esta portada. Esto es un inciso gratuito, absolutamente gratuito, ¿eh? Estoy viendo esta portada y no puedo dejar de pensar en la serie de Amazon de The Voice. O sea, realmente está muy clavado el concepto de... Podemos imaginarnos a estos tipos como una panda de... como un engaño. Como una banda de antihéroes detrás de la cámara, egocéntricos y egoístas. En fin, volvemos con demás, ¿de acuerdo? Venga. Este ha sido un pequeño inciso para dejar de hablar de tanta intelectualidad. Como os iba diciendo, es un cómic que, digamos que te engancha gracias a su dibujo onírico y a su dibujo retorcido y así caricatura y demás, y con toda esta textura y demás. Sam Kidd en esta época está en una forma tremenda, es un dibujante tremendo, pero te está hablando de historias que son historias y problemas y conflictos que son humanos, que son de cada uno de nosotros, cosas que un adolescente puede estar viviendo, cosas que un adulto puede haber vivido en épocas tempranas de su vida, las dudas, las contradicciones, cosas que tú tienes en la cabeza, diferentes conceptos, y te las está presentando de una manera entretenida y de una manera pues gráficamente atractiva, ¿no? Que es parte de su gran mérito. Es un cómic, ya os digo, que por una parte te satisface en el sentido de que siempre te da alguna página espectacular, o así, alguna página en la cual se vea el personaje en un contexto así retorcido, siempre te da dibujos molones, que era lo que realmente Image Comics presentaba en esa época, pero al mismo tiempo te está dando ideas, te está dando conceptos, te está dando historia, una historia además con múltiples capas de lectura y demás, y yo creo que es algo muy distinto. Ya os digo, haremos otro vídeo. He intentado hablar en términos muy generales dentro de este para no hacer spoiler de la historia, para no intentar analizar en exceso lo que es el concepto del personaje, porque mi intención es, como os iba diciendo, hacer un vídeo más largo un poco más adelante, hablando tal vez de su primer arco argumental y tal vez hablando un poco más de Sam Kidd como artista y demás. Pero ya os digo, este es un cómic que yo a día de hoy no me leería porque ya lo he leído muchísimo, sobre todo en mi época adolescente y demás. Es un cómic que he leído mucho y además es el tipo de historia así como indie que cuando han pasado los años y ya estás en otra fase de tu vida, no te apetece leer ni te apetece ver ese tipo de películas, a pesar de que sabes que son buenas. Pero es un cómic que, ya os digo, seguramente, desde luego, de los que hemos hablado hasta ahora, de primera generación de Image Comics, es a nivel argumental, sin duda alguna, el más profundo y el que tiene una aportación más profunda. Realmente es el que más en serio se toma el concepto de autor independiente, el concepto de autor alternativo y demás. Y eso se notó porque además, pues, The Max tuvo una cierta trascendencia en su época. Se hizo una serie de animación bastante buena y se hicieron cosas bastante interesantes. Es una serie que duró bastante. Tuvo sus arcos argumentales, sobre todo el primero es el más destacado, pero bueno, luego siguió avanzando dentro de su particular universo. Y ya os digo, muy interesante, diferente, es un cómic diferente. La mejor narración, bueno, la mejor descripción que podría hacer de él es en que es un cómic diferente y en todo caso absolutamente recomendable. En medio de todos estos músculos y esta masculinidad contenida y toda esta energía y adrenalina y testosterona, este cómic era, vamos, era como un golpe de frescura, una ola ahí de agua fría en medio de todo aquel calor, de toda aquella condensación de testosterona, que estuvo muy bien. La verdad es que estuvo muy bien, le tengo mucho aprecio y mucho respeto a este cómic. Y nada, espero que hayáis disfrutado con este vídeo. Ya os digo, volveremos más adelante con Max, volveremos a hablar de él. Si hay alguna cosa que soy consciente de que me haya dejado, comentádmelo si hay alguna cosa que no haya dicho importante o algo por el estilo. Si se os ocurre algún otro vídeo que podamos hacer más adelante de algún cómic o algo así. Ya nos quedan pocos de esta primera época de Image para echar un ojo. Creo que el siguiente, que va a ser Prophet, ahora sí. Y nada, espero que os haya gustado. Cualquier cosa que se os ocurra me lo ponéis en comentarios. Y, amigos míos, ahí está The Max. Seguimos con más vídeos más adelante. Pasadlo bien, chicos. Nos vemos, un abrazo.